de la jornada frente a los que han ido a la universidad pública a defender su derecho de expresarse libremente, frente a los que han ido a un acto pacífico a hablar y debatir sobre un modelo de sociedad concreto. Frente a todos ellos se encuentran los más radicales, los encapuchados, la izquierda extrema, escondidos. Por cierto, muchos de ellos, tras sus capuchas, han boicoteado con maneras muy agresivas un acto de libertad de expresión. Es la respuesta de la izquierda. Cuando no les gusta lo que ven, lo que oyen, se esconden detrás de la capucha y sacan su violencia a reducir. Lo vemos ya en las 5 W. Hoy estaba planificada una conferencia de Vox y Hazte Oír para denunciar la ausencia de libertad de expresión imperante en nuestro país. Conferencia que era cancelada a última hora por el decano debido a la presión de la extrema izquierda, pero los conferenciantes no se amilanaron y decidieron celebrar la conferencia al aire libre en el campus universitario. No les ha sido posible, puesto que una hora antes de la convocatoria las hordas, como acaban de ver, de la extrema izquierda se habían desplegado con la manifiesta intención de boicotear e impedir por todos los medios, ya fueran estos violentos, que se celebrara dicho acto. La conferencia, como decimos, era para denunciar la vulneración de la libertad de expresión, pero ni siquiera les ha hecho falta abrir la boca, tampoco les han dejado para demostrar la evidencia. Con profusión de banderas, del lobby gay, gritos, proclamas de la extrema izquierda, también en contra del autobús de Hazte Oír y la evidencia biológica de su mensaje, los radicales, muchos de ellos encapuchados, han vuelto a mostrar su cara más agresiva, llegando incluso a agredir a un alumno que trataba de acceder a la universidad. En este informativo hemos entrevistado al decano, se lo vamos a mostrar. Evidentemente, la violencia desplegada por la extrema izquierda en el acto de la Complutense no es ni espontánea ni casual. Obedece a una estrategia perfectamente diseñada. Escuchamos el editorial de Eduardo García Serrano. Y en la sociedad española en general viene creciendo desde hace algunos años en la misma medida que crece la representación institucional de los partidos como Podemos, que socapa de la defensa de las libertades y de la democracia, predican con violencia dialéctica y justifican la violencia, siempre que la ejerza la izquierda, como una expresión más de la voluntad popular, del hartazgo de los pueblos oprimidos, acudiendo a la vieja retórica revolucionaria del comunismo. Hoy lo hemos vuelto a ver en el campus de la Universidad Complutense de Madrid, con una estrategia perfecta y una organización de guerrilla urbana, como hicieron el 11M, como volvieron a hacer tras el 15M y durante las jornadas de asalto al Congreso. La extrema izquierda ha vuelto a desplegar sus violentas brigadas del motín y la algarada y al grito de defensa de la libertad han boicoteado el acto convocado por Vox y Hazte Oír precisamente en defensa de la libertad de expresión. Mañana, si no ahora mismo, los líderes de Podemos justificarán e incluso aplaudirán a los bárbaros que hoy han tomado al asalto el campus de la Universidad Complutense de Madrid. La cumbre de Bruselas para diseñar el futuro de la Unión Europea tras el Brexit y la consiguiente salida de Reino Unido formalizará una Europa a 2 velocidades. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido no dramatizar la salida del Reino Unido de Europa, de cuyas consecuencias para España vamos a hablar con un experto a lo largo de este informativo. Monumental bronca en la Asamblea de Madrid a cuenta de la corrupción del Partido Popular en la comunidad. El enfrentamiento más duro se ha producido entre el expresidente de la comunidad madrileña, Ignacio González, y Ongil, al negar el primero que el PP madrileño consintiese y se beneficiase de la corrupción de la que está siendo acusado. Yerma Gordó ha sido señalado en el juicio del caso Palau como el conseguidor de las mordidas y comisiones que iban a parar a las arcas de CDC. La empresa ferrovial evidentemente ha negado que pagase comisiones por conseguir contrato de obra pública en Cataluña, pero no ha dejado de reconocer que efectivamente Félix Millet tenía contactos con la Generalitat. Revés judicial a las víctimas de las cláusulas suelo. El Tribunal Supremo declara válidas dichas cláusulas de las hipotecas siempre y cuando fueran negociadas individualmente entre el cliente y la entidad bancaria. Bueno, no hay que dramatizar las cosas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es negociar bien. Al Reino Unido le interesa negociar bien, a Europa también y a España también, y yo espero que las cosas salgan razonablemente para todos. Lo primero, para los españoles que están en el Reino Unido y también para los británicos que están en España.
Pues ya lo han escuchado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pide no dramatizar sobre las posibles consecuencias que tendrá para España la salida del Reino Unido de la Unión Europea, al tiempo que ha confiado en que las negociaciones del Brexit resulten finalmente en un buen acuerdo para todos. Sin embargo, ha confiado en que las cosas terminen por salir bien y que la Unión Europea y Reino Unido trabajen conjuntamente para que el resultado de las negociaciones sean satisfactorias tanto para los británicos como para el resto de europeos. Y es que el debate sobre esa salida, el post-Brexit, empieza a agravar las fracturas internas de la Unión. La nueva Unión Europea, la de las dos velocidades, no debe llevar a la creación de países miembros de primera y de segunda clase, avisan en una declaración conjunta los líderes socialistas de la Unión. La maniobra de las cuatro grandes potencias, Alemania, Francia, Italia y España, para lanzar una Europa a la carta tras la salida del Reino Unido ha provocado suspicacias entre el resto de socios, en particular en los países del este, que temen verse excluidos del núcleo duro en la toma de decisiones. Y es que, aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pida tranquilidad y no dramatizar, el Brexit tiene consecuencias más que negativas para nuestro país. Estos efectos se encuentran recogidos en un informe interno del Gobierno destinado a la Comisión sobre el Brexit que preside precisamente Soraya Sáez de Santamaría. En este documento, al que ha tenido acceso Intereconomía, se encuentra reflejado el fuerte impacto sobre España de la salida británica de la Unión. La economía es uno de los aspectos que va a sufrir las consecuencias más negativas, pero es que hay muchísimos más. ¿No es así, Alba Vila? Buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Así es. Vamos a ver ya a qué puntos va a afectar la salida de Reino Unido. Y es que, como decías, Beatriz, la economía es uno de los aspectos principales que va a verse influenciado por la marcha de este gran socio comercial. La salida del Reino Unido se llevará entre 2 y 4 décimas del crecimiento del PIB, es decir, entre 2.000 y 4.000 millones de euros. ¿Pero en qué sectores se va a notar con mayor magnitud? Pues en el sector automovilístico y en el del turismo, con una caída de hasta 1.000 millones de euros en el peor de los escenarios. En el informe se manifiesta también una alta exposición de la banca, la telefonía y las eléctricas. En concreto, las empresas con mayor exposición son el Banco Santander, Telefónica e Iberdrola. ¿Pero por qué? Porque estas empresas dependen de la caída de la libra, por lo que se incrementa la incertidumbre sobre la inversión o los costes de los cambios regulatorios. Además de la economía, también podrían verse seriamente perjudicados asuntos como la política migratoria y de libre circulación, justicia interior, agricultura, pesca o universidades, llegando incluso a afectar al sector futbolístico en referencia a los futbolistas españoles que residen en el Reino Unido. Y por último, y más importante, es el efecto que va a tener el Brexit en la caída de exportaciones, una pérdida de hasta 464 millones de euros en el mejor de los casos, especialmente en el automóvil, la alimentación y la industria farmacéutica. Muchísimas gracias, Alba. Pues para hablar ya en concreto de esos posibles efectos del Brexit nos acompaña en plató Paul Gordon, del Movimiento Europeo Británico. Señor Gordon, muy buenas noches. Buenas noches. ¿No se debe dramatizar sobre el Brexit, como dice Mariano Rajoy? ¿O sí se debe dramatizar? ¿O un poco? ¿En qué quedamos? Yo creo que es muy serio. Es muy serio. Yo creo que es un acto de vandalismo político en la estructura de la Europa post-1945 y tiene muchas consecuencias. Y muchas consecuencias a largo plazo que no nos podemos imaginar de momento. Pero creo que lo que ha dicho el señor Rajoy es correcto. No hay que dramatizar porque ¿a dónde nos lleva? No tiene solución, ya está decidido. Si vamos ya concretamente a ver qué efectos planean, creen ustedes que va a tener, por ejemplo, en el caso concreto de Inglaterra. Pues en principio pues va a tener muchas consecuencias, aunque el gobierno está diciendo repetidamente mira, las estadísticas de la economía no sufren. Pues vamos a ver hasta cuándo, porque los bancos de la City londinense se van a ver muy perjudicados. Muy afectados. Muy afectados. Y las empresas que exportan coches al continente, mucho del turismo puede verse afectado también, pero yo creo que hay muchas consecuencias. Eso si hablamos pues de obviamente los principales afectados, que es Inglaterra, pero a España, usted que conoce la realidad tanto británica como española, ¿cómo cree que nos va a afectar? Pues yo creo que lo que habéis dicho es verdad. Las exportaciones de España de productos, pues esperemos que no, pero puede haberse afectado, ¿no?
también de coches, de todo tipo de turismo alimentos. También era otro de los sectores más afectados por el Brexit. Creo que no debemos dramatizar tampoco, porque estoy de acuerdo. Creo que habrá un acuerdo. De eso le quería preguntar. ¿Cómo cree que se va a producir la salida del Reino Unido de Europa? ¿Cree que la Unión Europea va a cumplir todas esas amenazas de ser especialmente duro para que a otros países no se les ocurra pues tomar la misma determinación que Inglaterra? Yo creo que no, porque yo creo que al fin y al cabo he leído hoy que las negociaciones están a punto de empezar. En la semana que viene el gobierno británico puede incluso solicitar ya la salida oficialmente y pues he leído que pues en secreto las negociaciones ya han empezado y que hay buena base para un acuerdo. Yo creo que no es en el interés de nadie que no haya un buen acuerdo. ¿Y cree que Madrid podría convertirse en el sustituto, en la ciudad sustituta de la City y atraer la inversión de empresas, de bancos, como quieren Cifuentes y Carmena? Es una posibilidad, pero creo que realmente la banca en mi país va a presionar mucho para que en ese acuerdo, esa negociación, ellos mantengan su pasaporte europeo. Es decir, que a lo mejor hay Brexit, pero realmente no se nota tantísimo, ¿no? Yo creo que eso puede ser, sí. Hay muchos intereses en juego, muchos intereses. Pues, señor Gordon, tendremos que esperar a ver cómo se desarrollan esas negociaciones. Le llamaremos seguro para comentar cómo ha sido esa salida. Gracias y buenas noches. Y en Bruselas, Rajoy no solo ha tenido palabras para el Brexit, el presidente también se ha referido a las amenazas de ruptura de pacto lanzadas desde Ciudadanos. Rajoy se muestra convencido de que no existe la más mínima duda de que ese pacto se va a mantener. Además, el presidente del Gobierno se ha mostrado satisfecho de cómo se están cumpliendo los acuerdos que su partido firmó con Ciudadanos y ha añadido que siempre existen discrepancias, pero las van a resolver. De ello se ha mostrado convencido. Bien, nosotros tenemos un acuerdo firmado con Ciudadanos y ese acuerdo está en vigor. Si Ciudadanos tiene otros acuerdos con Podemos o con quien quiera tenerlos, es su decisión y yo tengo que respetarla. En cualquier caso, tengo que decir que yo estoy satisfecho de cómo se están cumpliendo los acuerdos. Palabras pronunciadas por Mariano Rajoy tras el último órdago de Albert Rivera, del presidente de Ciudadanos, que ha enmendado la plana a Girauta al asegurar que ya se verá lo que hacen en caso de que Pedro Antonio Sánchez sea finalmente desimputado. Y también se ha dirigido a Mariano Rajoy pues, instándole a no estar tan tranquilo. Y hablamos ahora de la Púnica, porque según publica hoy el diario El Mundo, las últimas investigaciones de la operación en busca de la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Madrid se centran en varios contratos de la empresa Dragados. Los agentes de la UCO han solicitado a la Comunidad de Madrid documentación sobre las adjudicaciones a esta empresa del grupo ACS. Según fuentes de la investigación, se trata de contratos para realizar obras en carreteras y es por ello que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sospecha de esas operaciones y quiere comprobar si el 1% que obligatoriamente se destinaba de cada contrato a publicidad se gestionó de manera correcta. No se descarta que una parte de ese porcentaje se dirigiese directamente a la financiación irregular del PP madrileño. Y precisamente a cuenta de esa presunta financiación irregular del partido en Madrid, el expresidente de la Comunidad, Ignacio González, ha asegurado hoy, en su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea de la capital, que no tiene conocimiento de que hubiera espionaje a políticos del PP y que él nunca ha tenido la tentación ni posibilidad de dar instrucciones para hacer seguimientos. También ha negado la existencia de esa caja B. Yo, cuando dejo el ministerio, pierdo el contacto con el señor Gamón y cuando el señor Gamón viene aquí de director general, me lo encuentro como director general a propuesta del señor consejero Prada. Fue impuesto por usted y por la señora Esperanza Aguirre en contra de su voluntad, a pesar de que él era el consejero a cargo. Y además ha declarado que esas personas jamás le respondieron ante él, sino que le respondían ante usted y a la señora Esperanza Aguirre. Eso es absolutamente falso. Está lo llamando que usted dice, al señor Prada. No, le estoy llamando mentiroso a usted. No le puedo ganar a generar una nueva verdad, una nueva mentira. No, si usted la verdad es la suya, la de los demás no le importa, sí, ni la objetiva, o sea que... La verdad, y la verdad también es que los testimonios que hemos escuchado aquí, es que los seguimientos eran a instancia suya, que los seguimientos los ordenó usted. No quiera usted tampoco, que ya le veo por dónde va, presentar cosas que no son verdad.
fiscal, la Fiscalia ha dibuixat tota una sèrie de trama, que diuen ells, que diuen... Pactan con la Fiscalía para echarle el muerto a otro. Así explica el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, que el expresidente del Palau de la Música, Félix Millet, y Montul hayan confirmado la existencia de mordidas encubiertas como donaciones de hasta el 4%, que iban, según sus declaraciones, directamente a parar al partido. Mas ha negado que Convergencia se financiara ilegalmente a través del Palau de la Música y ha puesto la mano en el fuego por el extesorero y acusado Daniel Osakar, al tiempo que ha apuntado a que a la Fiscalía le interesa mucho atribuir todos los males del mundo a su partido. Declaraciones que se producen el mismo día en el que precisamente desde el Ministerio Público señalan al exconseller de Justicia y el secretario del Govern, Germà Gordó, como el conseguidor o el recaudador de esas presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a Convergencia a cambio de concesiones de obra pública. En un escrito al que hemos tenido acceso, la Fiscalía sostiene que no existe explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones que Gordó habría mantenido con empresarios, algunas de ellas en la sede de la antigua Convergencia e incluso en el Palau de la Generalitat. No sorprende la inquina de los independentistas hacia la Fiscalía si tenemos en cuenta que hoy también han emitido desde allí un informe en el que se vincula al actual presidente de la Generalitat, a Carles Puigdemont, con un empresario de la trama. Ese informe describe la estrategia de Josep Manuel Bassols para obtener contratos del Ayuntamiento de Girona, siendo en ese momento Puigdemont alcalde. Según desvela este mismo sumario al que hemos tenido acceso desde este medio de comunicación, los empresarios investigados se habrían acercado a políticos para conseguir contratos públicos a cambio de comisiones, pero es que además, según este mismo escrito, el empresario Josep Manuel Bassols, delegado en Cataluña de la empresa vinculada a la conocida como trama del 3%, habría pedido por carta en 2011 al expresidente de la Generalitat, a Artur Mas, que buscara a su esposa, la por entonces magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Núria Bassols, un cargo en el Govern. Su petición, por cierto, fue aceptada y fue colocada a dedo. Hay más novedades que salpican hoy a Convergencia porque el expresidente de Ferrovial ha negado tajantemente ante el juez que desde la constructora se pagaran comisiones a Convergencia, aunque no obstante sí ha reconocido que conocía que Félix Millet tenía contactos con la Generalitat. Turno para Ferrovial en el juicio Palau. El exdirectivo de la constructora, Pedro Buenaventura, ha negado los pagos a Convergencia Democrática de Cataluña que sí han declarado los antiguos directivos del Palau, procesados también en este caso. Buenaventura ha dicho que los millonarios patrocinios de Ferrovial al Palau de la Música no eran comisiones al partido a cambio de adjudicaciones para la constructora. Rotundamente no, pero rotundamente además no. También ha negado conocer a los extesoreros del partido. Jamás los he tenido ni una reunión, ni los he conocido, jamás, vuelvo categóricamente, nunca he tenido ni una reunión, ni una conversación, ni he oído hablar de ellos, nunca. Pedro Buenaventura sí ha reconocido que aumentó las aportaciones al Palau, según ha dicho, para darse a conocer en Cataluña. Era insistente en cuanto a que, como él comentaba, el déficit del Palau, pues que patrocináramos el mayor número de conciertos, que esto era bueno para Ferrovial. No he dicho que fuera... Invocaba que el Palau tuviera déficit en el momento de esas reclamaciones. Sí, sí. Buenaventura no ha podido explicar el contenido de varias cartas incautadas en el Palau destinadas o remitidas desde Ferrovial con expresiones como esfuerzo, presión o alusiones a licitaciones de obras públicas. Y un último apunte sobre la región, porque allí la alcaldesa de la capital, Ada Colau, ha avanzado que Barcelona no va a celebrar la fiesta de la Hispanidad al considerarla la rapiña, el genocidio y un ataque al catalán, al gallego y al vasco. Así lo ha manifestado la alcaldesa morada en las redes sociales para justificar no solo su intención de no conmemorar la fiesta nacional, sino también su propósito de eliminar la Plaza de la Hispanidad de la ciudad condal. La fiesta nacional de España está identificada de forma deliberada y notoria con la hispanidad, un concepto vinculado a la imposición de formas de gobierno y cultura, el ataque a lenguas, entre ellas las peninsulares catalana, vasca y gallega, y la rapiña y genocidio sistemático de pueblos y sociedades americanas. Es lamentable que ningún gobierno haya trasladado la fiesta nacional de España a otra fecha desvinculada del significado que tiene el 12 de octubre. En consecuencia, este ayuntamiento no celebrará de ninguna manera la fiesta nacional de España el 12 de octubre que no se desligue de la hispanidad y de su expresión militarizada y conquistadora.
El descubrimiento, conquista y evangelización de América fue, como dice Ada Colau, un genocidio. Conectamos con la redacción. Allí está José Javier Esparza. Muy buenas noches. Ada Colau lo único que hace es, como de costumbre, hacer eco a la ignorancia oceánica de la izquierda española, lamentablemente instalada, en fin, en el discurso oficial acerca de lo que realmente fue la empresa americana española. La leyenda rosa es mentira, sí, pero la leyenda negra es absolutamente falsa. Ni genocidio, ni rapiña, ni gaitas, pero nada de nada. Y además lo sabe, o lo debería saber, todo el mundo. Nosotros, en tiempos modernos, lo hemos explicado varias veces. Por ejemplo, de esta manera. Crueles, codiciosos, homicidas, lúbricos, fanáticos. Así nos ha pintado siempre la leyenda negra antiespañola. Los españoles son ladrones, falsos, orgullosos y lujuriosos, decía el protestante Lutero. Los españoles son hijos de judíos y moros, acusará el holandés Guillermo d'Orange. Gente de religión falsa y estómago débil, dirá el inglés Green. ¿Qué se debe a España? Pregunta en la enciclopedia metódica el francés Masson de Mobilier. Respuesta: nada. La leyenda negra antiespañola es un conjunto de materiales fundamentalmente propagandísticos elaborados en distintos lugares de Europa entre los siglos XV y XVIII. Primero, en Italia surge la propaganda contra el dominio aragonés. Más tarde, en la Alemania protestante, se ataca al imperio católico de los austres españoles. Enseguida vendrá la gran compilación antiespañola, la de Guillermo d'Orange, para legitimar su insurrección contra Felipe II en Flandes. Y después, la propaganda de guerra inglesa contra el dominio marítimo español. Al corpus de la leyenda negra no le faltarán contribuciones españolas. Las críticas, muchas veces falseadas, de Bartolomé de las Casas se emplean para denunciar la violencia española en América. El monje Antonio del Corro se hace protestante, huye a Alemania y publica un tratado contra la Inquisición, que es una causa general contra España. Antonio Pérez, secretario de Felipe II, traiciona a la corona, huye a Francia y aporta nuevo material. Así se va configurando la idea de que no hay nada más negro que España, nuestra leyenda negra. Hoy la leyenda negra antiespañola está completamente desacreditada desde el punto de vista científico. No es más que propaganda de guerra que toma bien hechos reales, los deforma, los exagera y los convierte en munición ideológica contra un país, el nuestro. Sin embargo, muchos españoles han terminado por creer que todo es verdad, que España fue, en efecto, la reina del horror. La historiografía del separatismo y de cierta izquierda sigue alimentando el mito. Quedan 24 horas para el aniversario del 11M y 13 años después las cloacas del Estado han conseguido, a pesar de sus chapuzas, que la verdad judicial prevalezca, siga siendo lo único que sabemos del 11M, a pesar de que la mayoría de investigaciones ponen patas arriba la investigación policial, la comisión de investigación y la sentencia en la que un chivo expiatorio, Jamal Zugam, fue el único condenado a 42.000 años de cárcel. Desde Francia llega un documental que desmonta punto por punto lo que nos han contado. Y es que seguimos muy lejos de conocer la verdad, aunque el documental del cineasta francés Cyril Martin viene a confirmar la práctica totalidad de las tesis de lo que despectivamente el consenso en torno al 11M bautizó como teorías de la conspiración. Todos los grandes atentados del siglo XXI han sido perpetrados por terroristas suicidas. Y uno solo de esos terroristas ha sido detenido antes de que se suicidara. Fue durante los atentados de Madrid, en 2004. Se trata de un marroquí, un tal Jamal Zugam. Que llegaron dos policías en el año 2001 y cuando estaba yo y mi hermano en la tienda de la frutería y me propusieron lo mismo, de que si quisiera trabajar con ellos. Y entonces eso es lo que pasó, me dio el teléfono, pero nunca le llamé. ¿Jamal Zugam se lo está inventando? ¿O es realmente un chivo expiatorio elegido porque había que culpar forzosamente a un musulmán? Entonces, ¿se trata de un nuevo Dreyfus o más bien de un mentiroso que intenta salvar su pellejo tras la matanza que ha cometido?
Bonsoir à tous. L'Espagne frappée au cœur par le terrorisme. Le dernier bilan des attentats de Madrid est effroyable. 190 morts, 1250 blessés, 4 trains piégés par plusieurs bombes dans les différentes gares de la ville. Attentat attribué à ETA par le gouvernement. C'est bien sûr le principal titre de ce journal. Jamais le pays n'avait été aussi durement éprouvé par le terrorisme. Un carnage qui intervient à 3 jours des élections législatives. Dans les décombres, les sauveteurs ont évidemment donné la priorité aux rares survivants, prisonniers des tôles, alors que de part et d'autre du ballast gisaient encore des corps inertes. J'ai vu des cadavres partout, des gens qui brûlaient, des gens qui criaient dans les wagons. C'était horrible. Et les heures passent et vont confirmer petit à petit que c'est l'ETA, l'organisation terroriste basque, qui a commis les attentats de ce matin à Madrid. Les autorités espagnoles, Bertrand Coque, elles n'affichent pas le moindre doute en fait sur l'origine du carnage. Non, David, ici personne n'a le moindre doute, ni les autorités, ni les Espagnols. Et l'explosif utilisé a été identifié. La madre de Yamal Zugam, cuyo hijo fue convertido desde el primer momento en la cabeza de turco de los atentados, a pesar de que solo 2 mujeres rumanas atestiguaran falsamente, como más tarde reconocieron haberle visto en los trenes, se pregunta ahora ¿por qué eran estas precisamente rumanas? Y responde a la pregunta, porque les pagaron para que mintieran en sede judicial. Así lo dice la madre del único acusado. Publicaron muchas cosas. Hasta mi hijo estaba en Afganistán y nunca ha estado. Estaban ¿dónde? Su hermano en Suiza. Nunca ha estado. Estaban no sé qué. Estaban no sé cuánto. Y tiene máquina que hay todo. Oye, pero no tenían. ¿Por qué sabe que su hijo es inocente? Porque no ha hecho nada. Porque estaba conmigo esta noche y he venido del gimnasio sudando hacia las 12 de la noche. A las 12 vino del gimnasio y por la mañana se iba a hacer una bomba y se iba al trabajo. Trabajando, sabe que damos por la mañana, hablamos y la televisión estaba puesta, hablamos él y yo, y ese fue primero a su tienda, él se queda conmigo hablando. No querían salir nada en el juicio, no me ha dejado ni hablar en el juicio. En el juicio no me ha dejado el cabrón ese ese, no me ha dejado hablar. Me dijo, ya está, cállate. Yo, ese es mi hijo, tengo que hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan hablar? Han ido por él. ¿Por qué? No lo sé, no sé. Porque no tenían otro. No tenían otro. Que lo siento. En unos momentos continuamos abordando este aniversario del 11M. Escuchamos también la opinión de Eduardo García Serrano al respecto, también la de Federico Jiménez Los Santos, y les mostramos el avance del especial informativo que estamos preparando en esta casa sobre este aniversario. Pero antes repasamos todas las noticias que aún nos quedan por contarles en titulares. Batalla campal en la Complutense, donde el decano ha vetado la conferencia que iban a dar miembros de Vox y Hazte Oír, y cuyo campus ha sido tomado por los antisistema para impedir que dieran la conferencia, aunque fuera al aire libre. Les contaremos las amenazas y agresiones vividas en la universidad. Es la imagen de la jornada frente a los que han ido a la universidad pública a defender su derecho de expresarse libremente, frente a los que han ido a un acto pacífico a hablar y debatir sobre un modelo de sociedad concreto, frente a todos ellos, los más radicales, los encapuchados, la izquierda extrema, escondidos muchos de ellos tras sus capuchas, han boicoteado con maneras muy agresivas un acto de libertad de expresión. At an age where they can't even drink, they can't drive, they can't vote, they can't legally consent to sex, but you think they can change their sex? Y hablaremos también de Podemos, porque tenemos la prueba de las amenazas, presiones e impedimentos de sus miembros contra los periodistas que no son de su agrado. Nuestro compañero Kake Minuesa ha elaborado un vídeo en el que se muestran todas las ocasiones en las que Podemos no ha querido atenderle o le ha echado de malos modos de sus actos. ¿Qué dicen a todo esto en Podemos? Que no es para tanto y que se está exagerando. Y atención, porque Podemos no aborrece a todos los periodistas. De hecho, según confiesa el propio Pablo Iglesias, tiene varios periodistas favoritos: Wyoming, Buenafuente, Méndez o Escolar. Se reconoce seguidor de sus programas. A lo largo de este informativo les contaremos por qué le gustan tanto estos profesionales de los medios. Y hoy viernes hablaremos de tendencias. Les contaremos la cartelera de cine de esta semana y el cierre del mítico Salón de Té Embassy, que fue nido de espías durante la Segunda Guerra Mundial.
Pues se lo decíamos antes de titulares, queríamos escuchar la opinión de Eduardo García Serrano sobre si sabemos o no sabemos, 13 años después, toda la verdad del 11M. Eduardo. La sospechamos, pero oficialmente no se sabe. Una sentencia judicial de consenso para dar satisfacción al PSOE, al PP y a las fuerzas separatistas quiso poner punto final al 11M, renunciando explícitamente a buscar a los autores intelectuales de los atentados, exonerando a ETA de cualquier tipo de colaboración en los mismos y dando por sentado que el detonante de la masacre no fue el islamismo. Todos contentos. Al PP se le liberaba en la sentencia del pecado original de la guerra de Irak. Al PSOE se le otorgaba la razón en su empeño de liberar a ETA de cualquier responsabilidad. Y al separatismo vasco se le liberaba de cargar con ese estigma que hubiera provocado su literal desaparición del mapa político español, como a punto estuvo de suceder en las horas posteriores al asesinato de Miguel Ángel Blanco. Todos contentos, menos las víctimas, a las que se les ofreció como cabeza de turco la culpabilidad de unos cuantos rufianes magrebíes avecindados en Lavapiés y de un minero asturiano esquizofrénico. Lo que la verdad oficial oculta fue borrado en la cadena de custodia de las pruebas forenses y periciales, en la siembra de pruebas falsas y en el piso de Leganés. Quid prodest. ¿A quién benefició el atentado? No se quiso investigar porque se renunció a buscar desde el principio a los autores intelectuales de la masacre. Lo que sí sabemos, porque es una evidencia, es que el PSOE ganó unas elecciones generales que 24 horas antes tenía perdidas. En cualquier crimen, el derecho romano nos enseña a buscar a los que directa o tangencialmente se han beneficiado y en qué medida se han beneficiado. 13 años después se está empezando a tirar de ese hilo que el Estado español cercenó el mismo día de los atentados. Pues muchísimas gracias. Después de ese, como dices, 13 años después, la madre del único condenado que Cyril Martin compara con Dreyfus y califica de chivo expiatorio del peor atentado perpetrado en Europa, ha roto su silencio para exigir que el caso se reabra. Lo hace coincidiendo con la emisión de ese documental que nos llega desde Francia y que publica y desmonta punto por punto la versión oficial. En Intereconomía Televisión vamos a emitir mañana, coincidiendo con el aniversario, un especial informativo en el que también vamos a mostrarles ese documental. No se lo pueden perder. Será a partir de las 10 de la noche y contaremos con periodistas expertos en la investigación del atentado. Es tremendo, es tremendo. ¿Pues ha habido dos? Dos bombas. Una allí. Nuestros queridos amigos de Hazte Oír han convocado una manifestación este domingo, día 12, a las 12 de la mañana en Madrid, ¿vale? Por lo que he leído, van a ir desde Neptuno a Cibeles y digo yo que recorrerán esas calles. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los compañeros de Madrid, a todos los compañeros que están por alrededores, que por favor vayan, si pueden, por favor, que vayan. Yo no puedo ir y me da una rabia, bueno, no lo imagináis, la rabia que me da. Me duele muchísimo no ir, pero no puedo ir. Por favor, ir y callarles la boca, pararle los pies, por favor. Callarles la boca, pararle los pies, pues parece que este vídeo que les acabamos de mostrar ha surtido su efecto. El efecto llamada ha funcionado y esta tarde, desde las 5:30 de la tarde, una hora antes de la convocatoria, varios radicales de extrema izquierda, muchos de ellos encapuchados, han boicoteado el acto y, como suele ser habitual en estos casos, de manera violenta. Su objetivo, conseguido, por cierto, era evitar a toda costa que los conferenciantes pronunciaran sus ideas sobre libertad de expresión, que había sido prohibida, por cierto, esa conferencia por el decano esta misma mañana. Los ponentes pretendían darla al aire libre, fuera de la universidad, pero no les ha sido posible. Como decimos, es la imagen del día frente a los que han querido debatir, discutir en la universidad de manera pacífica y exponer sus ideas sobre un modelo de sociedad concreta. Ahí lo vemos, los radicales, los encapuchados, los de extrema izquierda se lo han impedido.
ocurre frecuentemente, desgraciadamente, cuando a la izquierda no le gusta lo que se dice o lo que se quiere exponer, pues directamente sacan su violencia a relucir. Cubriendo este acto ha estado María Matos, nos acompaña ya en plató. María, cuéntanos cómo era el ambiente. ¿Es realmente tan violento, tan agresivo, tan tenso como hemos podido ver en algunas imágenes? Buenas noches. Pues sí, Beatriz, muy tenso y muy violento. Desde luego, en cuanto llegamos a la universidad había seguridad privada evitando la entrada y estaban todos los radicales cubriendo toda la puerta para impedir que los miembros de Vox o de Hazte Oír entrasen con su autobús. El autobús se quedó retenido a la entrada, pero ellos seguían con sus cánticos, con sus gritos. Hemos visto a gente insultando, hemos visto también gente vestida de negro, encapuchados, como decías, y sobre todo faltando al respeto. Además, María, un alumno que intentaba entrar en la universidad ha sido agredido. ¿Qué ha pasado exactamente? Así es, concretamente se llamaba Miguel Iglesias, estudiaba primero de carrera, de hecho es el primer año que está en esta facultad y nos pedía ayuda a los periodistas para poder entrar porque decía que tenía clase de debate dentro de la universidad. Entonces una periodista dijo, yo te ayudo a entrar. Y bueno, claro, se metieron dentro de todo el mogollón e incluso, claro, eran sus propios compañeros que le zarandeaban, le agredían, le insultaban hasta que el chico se tuvo que bajar de las escaleras mientras ellos aplaudían. Bueno, María, creo que ha sido la primera, no la única, porque luego ya lo han conseguido el resto de compañeros, que has podido entrevistar al decano. ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué explicaciones te ha dado de por qué habían decidido prohibir la conferencia? Pues sí, le hemos preguntado, ha sido también una conversación un poco tensa, porque le hemos preguntado que por qué porque había decidido prohibirla, también le hemos preguntado que por qué el autobús no había entrado. Bueno, vamos a verlo mejor. Sí. Para Intereconomía hemos visto como un alumno de primero de Derecho intentaba entrar en la facultad y le han agredido, no le dejaban pasar. No lo he visto yo. No he visto que alumno de primero de Derecho intentaba entrar y ha sido agredido. Miguel Iglesias, alumno de primero de Derecho, intentaba entrar en la universidad porque tenía una clase de debate. Aquí tenemos 8.000 alumnos y no sé concretamente quién es Miguel Iglesias, vuelvo a decirte, no tengo conocimiento. Hasta el momento parece que la cosa no ha llegado a la sangre al río. Es lo más que puedo decirte. Pues habrá que condenar efectivamente ese acto sin ningún género de duda. Pero vamos, ¿cómo no voy a condenar yo una agresión a un estudiante, cualquiera que sea el color del estudiante, ¿no? Por lo pronto hay allí un problema que me parece que es más importante que lo que me está usted preguntando, ¿no? Que es, ¿van a dejar entrar al autobús? El autobús no, pero por la sencilla razón, para empezar y para acabar, porque no cabe, no puede maniobrar y esto es un parking de coches y de motocicletas. ¿Por qué ha decidido usted cerrar esta conferencia que iban a dar? No, yo no he cerrado ninguna conferencia, lo que pasa es que no está autorizada. Para empezar, porque estaba solicitada por un alumno y aquí nada más atendemos peticiones de... ¿Con un alumno no basta? No, de asociaciones de estudiantes. Una cosa es que se nos pida un aula para un coloquio de 50 personas y otra cosa es que se nos pida un aula cuando resulta que detrás de eso hay lo que hay, que no es un coloquio para 50 personas, sino que es una semimanifestación de naturaleza política que provoca lo que provoca. Usted, señor decano, hemos visto a gente con pasamontañas, vestidos de negro, gritando. ¿Qué tiene que decir a eso en la puerta de su facultad? En la puerta de mi facultad por fuera no tengo nada que decir. No tengo precisamente lo que estaba diciendo. Digo, ¿qué hacéis aquí con pasamontañas? Dentro de mi facultad no estaban. ¿Y por qué no se ha dejado entrar a los alumnos que tenían clase hoy? Precisamente para evitar altercados dentro de la facultad. Bueno, pues María, además creo que no le ha gustado nada que le hicieras todas esas preguntas. Te ha llegado a preguntar que de dónde eras. Pero es que además este no ha sido el único momento tenso del decano, ¿no? Pues no, incluso Beatriz ha llegado a las manos, estaba peleando con un hombre, no sabemos muy bien de qué lado estaba, pero lo vamos a ver porque tenemos esas imágenes. Ahora están llegando a las manos. Estamos viendo como el decano está llegando a las manos. Se están peleando, lo están intentando agarrar. Esto es una verdadera locura. Hay muchísima violencia. Los están intentando separar. Viendo a todo el mundo pegándose, llegando
incluso a las manos. Y bueno, he de decir que cuando le pedíamos explicaciones al decano que había llegado a las manos, nos decía, bueno, esto no es ni normal ni anormal. Y nosotros, pero ¿cómo que no? Usted ha llegado a las manos. Y le decía, no, esto solo es un debate, Beatriz. Bueno, pues el decano de la Universidad Complutense, que considera que es de la Facultad de Derecho, ¿no? Si no me equivoco, considera que esto es un debate normal. María, ¿qué consignas se gritaban? ¿Qué gritos se escuchaban? Porque yo ahí escucho machistas, fascistas, pero tú que estabas ahí, ¿qué es lo que más te llama la atención? Fuera transfobia de la universidad, fuera fascistas de la universidad, no vengáis aquí, la transexualidad no es una enfermedad, de todo, y sobre todo muchos insultos, tanto a los miembros de Vox como a los de Hazte Oír, que estaban cara a cara. Recuerdo verles a ellos con el micrófono enfrente a toda la cadena de radicales y, bueno, intentando hablar, no han podido pronunciar su discurso, pero era frente a frente, cara a cara. Bueno, creo que tú has tenido incluso que quitar la almohadilla del micrófono porque el ambiente no era lo más adecuado como para llevar, tú eres muy valiente, María, pero bueno, a veces hay que tener cuidado con todas, pues cuando hay esta gente tan radical. ¿Has llegado a pasar miedo en algún momento? Porque desde luego aquí, mientras lo estábamos transmitiendo en directo, de los pocos creo además que lo hemos podido dar en directo, hemos visto imágenes muy violentas y que en un momento dado se han acercado muchísimo a vosotros. Pues sí, no hemos pasado miedo, Beatriz, pero sí que nos quitaban los micrófonos de la cámara, nos tapaban la cámara, no grabéis, solo contáis lo que queréis. Entonces, claro, todos estábamos muy nerviosos, era una situación, como dices, muy tensa, pero no miedo. Bueno, parece que en un momento dado han llegado incluso a chupar la cámara, no sé si podemos recuperar esas imágenes. Sí, así es. Ahí lo estamos viendo, bueno. Anecdótico, ¿no? Pero bueno, que demuestra un poco pues cuál es la actitud de toda esta gente tan radical frente a los medios de comunicación. María Matos, enhorabuena por la cobertura que has hecho de este acto. Desde luego, muy valiente. Ojalá podamos contar siempre con periodistas tan valientes en este país que no se amilanen ante esta gente tan radical y tan agresiva. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, pero es que además no es lo único que ha ocurrido esta tarde, porque incluso la policía ha tenido un comportamiento que nos sorprende, y es que ha obligado al autobús a salir del campus. Información que ha estado siguiendo Pepe García Saavedra desde la redacción de La Gaceta. ¿Cómo es esto, Pepe? Buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Efectivamente, varios efectivos de la Policía Municipal de Madrid se han desplazado hasta el campus de la Facultad de Derecho de la Complutense. Allí han obligado al autobús de Hazte Oír a abandonar el recinto del campus. Ante la violencia de los manifestantes, como bien contaba la compañera María, el decano ha salido a intentar poner calma y un hombre le ha arrancado los botones de la camisa. Tanto a este hombre como a un joven que lanzó una botella al autobús se les ha tomado declaración. Recordemos, Beatriz, que la Policía Municipal de Madrid hasta en 2 ocasiones ya ha denunciado al autobús de Hazte Oír. Pues muchísimas gracias, Pepe. Les estábamos contando que la manifestación, la convocatoria, la conferencia que pretendían dar los miembros de Vox y de Hazte Oír, bueno, pues era para denunciar la falta de libertad de expresión, la vulneración constante de ese derecho que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Código Penal español contempla que se deba respetar. Bueno, ha quedado probado que en España no existe esa libertad de expresión. Tenemos conexión en directo con una de las ponentes, Alicia Rubio, de Vox. Señora Rubio, buenas noches, por decir algo. Hola, buenas noches. ¿Se esperaban ser recibidos así? Sí. ¿Se esperaban ser recibidos de esta forma en la Universidad Complutense? Pues, hombre, no lo sabíamos. El problema ha sido que se había permitido la sala, la había pedido un alumno de la propia facultad, en nombre de una asociación también, y realmente el que eviten la conferencia y la prohíban en el mismo día lleva a que muchísima gente... Entonces, nosotros decidimos ir por 3 cosas. Por avisar y estar con las personas que verdaderamente querían enterarse de lo que está pasando, y por si había algún problema, para preguntarle al decano por qué habían prohibido esta conferencia, y también para intentar dialogar con las personas que no quieren que haya libertad de expresión en la universidad. Y allí hemos ido, Rocío Monasterio y yo, miembros de Vox, hemos ido por un lado, ha venido el autobús de Hazte Oír y se ha quedado fuera, y han venido todas las personas, todos los chavales radicales totalmente que estaban cerrando el paso para entrar a la facultad, se han acercado, nos han increpado, nos han insultado, hemos intentado dialogar, no ha habido forma. Y lo que sí se ha evidenciado es
que es muy necesario hablar de la libertad de expresión en España en este momento. Desde luego eso ha quedado totalmente patente. Señora Rubio, ¿y han podido preguntarle al decano por qué ha decidido cancelar su conferencia? Bueno, yo he oído hablar ahora mismo, habéis puesto a una persona que no me he enterado bien, que era de la Sí, efectivamente, facultad. era el decano, pero quería saber si les había dado a ustedes la misma explicación que a nosotros. A mí no me ha llegado a dar ninguna explicación. En realidad ha hablado hacia los medios y yo estaba por ahí por detrás, había mucho barullo, yo no le he oído. Lo que me ha parecido tremendo es dejar a un alumno y con lo que había por detrás. ¿Qué era exactamente lo que había por detrás? Lo que había por detrás eran unas personas perfectamente identificadas, miembros de un partido, una persona miembro de una asociación que está siendo perseguida y tiene su derecho a explicar sus razones, y un profesional periodista que también ha sido perseguido. Entonces, ¿qué es lo que había detrás? A mí lo que me da vergüenza es que haya personas en la universidad capaces de justificar todo lo que hemos visto con lo que había detrás. Y yo quiero que me cuente exactamente qué soy yo, qué es lo que había detrás. Yo estoy verdaderamente herida, porque aquí no había nada detrás. Era una conferencia clara y sobre la libertad de expresión, y en la que se trataba de explicar la versión de otras personas sobre lo que está pasando en España. Señora Rubio, ¿han pasado miedo esta tarde, tanto usted como Rocío Monasterio o el resto de conferenciantes? ¿Han temido por su integridad física? Bueno, ha habido algún momento, pero en realidad, más que miedo, yo lo que he sentido es verdadera pena. A mí se me ponía cara de pena de ver verdaderamente en lo que está quedando la juventud española. Yo vengo a denunciar que se está adoctrinando a los alumnos en las aulas, y lo que yo tenía enfrente era exactamente el fruto de ese adoctrinamiento. Personas intransigentes, personas intolerantes, personas que se creen con derecho a vulnerar derechos de otros porque simplemente se les ha convencido de que hay que odiar y de que hay que odiar al disidente. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo, eso es exactamente lo que se enseña en las aulas. Yo miedo no sé ya si siento miedo, lo que siento es pena. Y señora Rubio, ¿qué cree que es lo que le molesta tanto a esta gente de su discurso? ¿De qué temas no se puede hablar, no se puede discutir, no se puede debatir en nuestro país, en España? A ver, bueno, estas personas que había ahí no saben absolutamente nada de lo que yo digo. Esas personas, esos críos, son simplemente peones de otra cosa. A estos se les ha contado que somos homófobos, transfobos, machistas, los pecados de la disidencia, fachas, en fin, una serie de tonterías. Son chavales sin educación, sin cultura, sin respeto y sobre todo sin valores. Ellos no saben nada. Lo que sí que saben los de arriba es que estamos denunciando la vulneración de muchos derechos fundamentales en donde están participando partidos políticos y lobbies. Eso es lo que les preocupa, y entonces simplemente arrojan a la panda de la porra. A estos chicos no saben ni lo que decimos. Esto no es eso. Señora Rubio, el problema son los de arriba, los que nos están vulnerando derechos. Y ante estos ataques, ¿van ustedes a tirar la toalla? ¿Pretenden seguir dando la batalla de las ideas? Porque llega un momento que es hasta peligroso. Yo desde luego sí, y creo que las personas que estaban ahí sí, también. Es decir, es que hay que dar la batalla de las ideas. Hemos llegado a un punto en el que ya estamos en un punto sin retorno. O empezamos a exigir nuestros derechos fundamentales, o lo que ya queda ya es el puro totalitarismo. Yo no puedo tirar la toalla y no creo que ninguno de los ponentes que venía tire la toalla. Y además invito a que no tiren la toalla, porque somos muchísimos los que sentimos vulnerados nuestros derechos. Señora Rubio, se nos ha acabado el tiempo. Muy brevemente, ¿les ha explicado la policía por qué se llevaba el autobús? ¿Les ha justificado de alguna manera el sacarlo del campus? Brevísimamente, que no nos queda tiempo. No, yo no sé nada, no lo sé. Yo del autobús sé poco, no sabía que se les había prohibido entrar. Yo creía que no podían entrar porque no cabía. Y cuando ya nos hemos ido, yo desde luego he entendido que nos íbamos porque habíamos decidido que ya con estas personas no se podía dialogar porque estaban demasiado llenas de odio y sobre todo de prejuicios. Pues, ya uno Alicia Rubio, ya dice... Lamentamos que hayan tenido que enfrentarse a esta situación, que desde luego eso se ha puesto de manifiesto lo que ustedes querían denunciar, que es precisamente la falta evidente de poder expresarse libremente como tendría que garantizar todo el mundo, como está contemplado en absolutamente todos los artículos, tanto del Código Penal como en las declaraciones internacionales.
muchísimas gracias por haber intervenido en este informativo y esperemos que no se repitan esta clase de comportamientos. Gracias y buenas noches. Pues muchísimas gracias por darnos voz. Y precisamente ese autobús que no han dejado hoy que entrara en el campus de la universidad ha sido defendido hoy por Charlotte Goyard. Se sometió con 43 años a una operación de cambio de sexo tras una sentencia favorable del Supremo. Ahora defiende que este autobús es lo más normal del mundo porque los niños efectivamente tienen pene y las niñas tienen vulva. Lo ha dicho en una rueda de prensa en Madrid. Goyard ha asegurado que la transexualidad es una etiqueta ambigua y politizada por el lobby LGTB. Solo hay dos posibilidades en la biología humana demostradas científicamente, hombre o mujer, no hay término medio. Lo ha dicho esta transexual, la primera transexual de nuestro país, que destaca que casos como el suyo son minoritarios. Padecemos, ha dicho Goyard, este tipo de trastorno menos del 1% de la población. Sin embargo, según denuncia, las asociaciones de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales que están subvencionadas quieren imponer sus postulados a la sociedad. Pero es que no es la única transexual que denuncia la locura de fomentar el cambio de sexo en los niños pequeños. Every single argument that I've ever seen in support of children transitioning is built upon the premise that the child knows infallibly that they are transgender. I mean, I think most sane people would agree with me that it's absolutely crazy to take a child's word as the infallible truth that they are transgender and then using that as a valid reason to enable them to enact permanent bodily changes upon themselves, sterilize themselves, and make decisions about the entirety of their life at an age where they can't even drink. They can't drive, they can't vote, they can't legally consent to sex, but you think they can change their sex? Y atención a esta noticia que les vamos a contar, porque la ideología de género lo inunda todo. Llega incluso a las películas y series de Disney, que ha emitido su primer beso homosexual. Ha sido en la serie Star contra las fuerzas del mar, una producción para Disney XD creada por una mujer, por Daron Nefsi, cuya escena ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales. No será ni la primera ni la última. En el inminente estreno de La Bella y la Bestia aparece también un personaje, LeFou, que según sus creadores rompe barreras para la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual. Es alguien, dicen sus creadores, que recién reconoce que tiene estos sentimientos. El actor Gad lo maneja de manera realmente sutil y deliciosa. Eso es lo que dicen sus creadores. Polémica que merece la sarcástica visión de José Antonio Fuster y su puntilla. Le escuchamos. Dice la Disney que ofrecer un beso homosexual en una película destinada, aunque no en exclusiva, al público infantil es un paso en la normalidad. Hombre, ejecutivos de la Disney, no jodáis. ¿Desde cuándo se os ha pedido que hicierais películas normales? Yo he visto todas vuestras películas y he asistido a la amistad, no sé, entre un león y un jabalí verrugoso. He visto hipopótamos bailando la danza de las horas. He visto, yo que sé, mofetas enamoradas de conejos, loros malvados que hablan, cangrejos con acento cubano, peces organizando una ceremonia de iniciación a un pez payaso, Nemo, jujaja, niños de madera, muñecos de nieve que quieren tostarse al sol del verano. He visto una casa arrancada desde sus cimientos por un par de miles de globos. He visto una cucaracha hacerle cosquillas a un solitario robot recoge basuras, a una institutriz volando con un paraguas y a una banda de jazz formada por gatos. ¿Dónde está la normalidad en todo eso? Nunca os pedimos normalidad. Lo normal es aburrido. Lo normal no tiene gracia. Lo normal es algo completamente opuesto a lo que me vendisteis desde que yo era pequeño. El mundo mágico de Disney. Mágico. Y ahora hacéis una película sobre una tía que se enamora de una bestia, de una especie de perro San Bernardo gigante cruzado con un bisonte cabreado, y vosotros vais y nos coláis de rondón un beso homosexual para normalizar la cosa. ¿En serio? ¿No lo veis? Disney, seguid dándonos fantasía, seguid dándonos magia, seguid dándonos extraterrestres mortíferos que hacen surf en Hawái o elefantes que pueden volar. Y meteos a la normalidad por donde yo me voy a meter el dinero que cuestan las entradas para mí y para mis 3 hijos. Oye, que a lo mejor es una gran película. Ya os lo diré cuando me la descargue de internet. Día más de José Antonio Fuster. A él le van a poder ver, pues ya lo saben, como todos los días, en Gracias por Nada, a las 10 menos cuarto de la noche, antes Tiempos Modernos con José Javier Esparza, y a las 10 de la noche no se lo pueden perder, ya lo saben, tienen una cita con El Gato al Agua. Nosotros nos marchamos deseándoles que pasen un estupendo fin de semana y ya saben que se quedan siempre en las mejores manos, informados en La Gaceta. Volvemos el lunes, no nos fallen. Gracias por habernos acompañado un viernes más.